Ha pasado ya un año. El 5 de febrero de 2024, poco antes del arranque de las campañas de la elección más grande de la historia de México, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de reformas constitucionales, 20. Tenían el propósito de devolverle a la Constitución la orientación social que se le dio desde 1917. En los hechos, López Obrador fijó la agenda de la campaña, convocando, como lo hizo después la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, a lograr el Plan C, es decir, la mayoría calificada en las cámaras del Congreso para aprobar esas reformas a la Constitución. ¿Qué ha pasado con estas reformas? Y no solo eso, ¿qué ha pasado con los protagonistas de la política de la elección de 2024? En Radicales, de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a analizar circunstancias y personas de este año intensísimo que estamos conmemorando este febrero de 2025. ...5 de febrero de 2024... desde el antiguo Congreso en el Palacio Nacional, López Obrador, teniendo nada más como testigo a su esposa, anuncia el envío de 20 reformas constitucionales, muchas de las cuales ya han sido aprobadas a lo largo de este año, Fabricio, y tienen una hondura y tienen unas consecuencias que vale la pena analizar junto con los damnificados de esas reformas. Sí, bueno, eso es lo que más morbo me da, pero voy a empezar por el principio, por lo importante, digamos, que es el paquete de reformas que lanza López Obrador el 5 de febrero, hace un año. Algunas ya han sido aprobadas y son efectivamente de una profundidad que todavía no podemos calcular, como en el caso de, realmente, prácticamente lo que se hizo fue crearle un nuevo piso basado en las comunidades indígenas a las instancias del gobierno, a las jerarquías del gobierno. Por debajo o a un lado del carácter municipal está esta reforma indígena, comunitaria, que le reconoce a los pueblos su facultad de decidir sobre recursos naturales. Y eso es muy importante, porque, digamos, veníamos de una larga historia donde el Estado mexicano fue enemigo de las comunidades indígenas. Primero trató de asimilarlas, luego las ultramarginó. Surgió el movimiento zapatista y el movimiento zapatista lo que decía es: ya no queremos que entre el Estado. Y con esta reforma se retoma, digamos, el hilo de la construcción del país pluricultural. Eso es de una enorme importancia y vamos a ver qué efectos tiene, sobre todo en términos de la inversión de, por ejemplo, los canadienses en las minas, de la extracción del litio, del uranio, de estos minerales que ahora les llaman raros. Y esa me parece que es una de las reformas más importantes. Y ha habido otras, digamos, reformas. Pero creo que en este año lo que hemos visto, y lo decía fuera del aire Alejandro Páez, ha sido un cambio muy importante incluso en el humor.
¿no? de la gente. Hace un año estábamos preguntándonos qué pasaría con la 4T sin López Obrador. Estábamos como en una especie de incógnita con Claudia Sheinbaum, en el sentido de que no había, digamos, todavía hecho lo que hizo finalmente, que fue poner un pie en la academia, ¿no? Con los diálogos por la transformación, y por otro lado hacer un enorme trabajo, un esfuerzo monumental para evitar que Morena se dividiera. Y con esas dos piernas fue a la campaña presidencial, mientras la oposición insistía en un discurso que habían adoptado como desde octubre del anterior, 2023. del 2023, donde ya todo era miedo, era violencia, el narcopresidente, la narcocandidata, ¿no? Es decir, empezaron a manejar ese relato en vista de lo mal que estaba la campaña de Xóchitl Gálvez y del PRIAN, que ahora que se enoja porque le dicen que fue candidata del PRIAN, me gusta decir que fue candidata del PRIAN, digamos, había ido medio a entregar el país al Wilson Center en Estados Unidos, y después se había tomado aquella foto que le debe haber costado varios puntos extra de la elección con Felipe Calderón en España. Un baño. En un baño de un restaurante, ¿no? Sí. Al fondo a la derecha, como tiene que ser, ¿no? Al fondo a la derecha, como debe de ser. ¿Quién le pasó el papel de baño a quién? Esa es la pregunta. Pero bueno. Y si por abajo o por arriba, ¿no? Sí, exacto. Por abajo, Calderón no llega. Híjole, no sé. Continuemos, porque Oye, pues nosotros tienen nos muchos reunimos en el detalles, baño. hombre. Se habló de morbo al inicio, ¿no? Sí, correcto. Claro, ya llegamos a lo grotesco, pero... a lo escatológico. A lo escatológico. Literal. Pero bueno, en un baño, efectivamente, y vendría, digamos, todavía el declive de esa candidatura de donde no importaba el proyecto de nación, sino las gelatinas, que incluso fue tan fuerte que Álvarez Maínez obtuvo 10% de la votación, es decir, casi automáticamente, digamos, en la medida en que Xóchitl Gálvez bajaba, pues subió un poco el Movimiento Ciudadano. En eso estábamos. Ahora, ¿cómo estamos? ¿En qué situación estamos? Bueno, hay una presidencia consolidada, con un legislativo que tiene una mayoría calificada, en vísperas de el inicio de una ya elección de los juzgadores, es decir, del tercer poder de la República, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, una situación variopinta en América Latina, Europa en una crisis terrible, cargando la guerra de Ucrania, que no se sabe cómo va a desenvolverse, y todavía el conflicto en Gaza y Cisjordania provocado por Israel. Y me parece que en este nuevo contexto ya vemos decir de qué se trata el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es un gobierno de autonomía, de soberanía. Hay mucho énfasis en la soberanía, por ejemplo, tecnológica, ¿no? Se han anunciado muchas cosas sobre semiconductores, sobre energías limpias, etcétera. Se ha anunciado el Plan México, que es la respuesta a la desglobalización del mundo, con una reindustrialización de México, y me parece que por ahí va, digamos, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Se mantuvieron las mañaneras, pero si uno observa las mañaneras con atención, son muy distintas de las de López Obrador. A mí me gusta decir que López Obrador era el estandopero, que hasta música ponía, y Claudia es más como la maestra de ceremonias de una revista
un magazine, ¿no? Que tiene varias secciones, ¿no? Es interesante cómo, si uno ve la información en las mañaneras de Claudia Sheinbaum, está muy concentrada a veces y hay que verla con todo cuidado porque se dicen muchas cosas, se avisan muchas cosas, y eso me parece que ha sido un cambio fundamental. Es decir, es un gobierno ya mucho más asentado, que incluso tiene, Héctor Alejandro, la perspectiva de quedarse varios sexenios. Bueno, yo no quería seguir esta línea de primero lo importante y luego el morbo, pero pues creo que parte de esta garantía de extenderse es porque estos personajes que ya no pertenecen al análisis político sino al morbo, que es la oposición, también han permitido eso con su pequeñez en muchos aspectos. Pero tiene que ver, y arranco de ahí, porque es una fecha clave la de hace un año, la del 5 de febrero de 2024, porque precisamente en el momento en que López Obrador propone estos ejes rectores en el debate público, se empieza a definir un par de cuestiones. La primera de ellas es que hay una agenda que no se construyó por el presidente de la República. Es una agenda que se ha construido desde hace años y el presidente la puso en la mesa para decir, esto nos orienta no solo como gobierno, sino que nos ha orientado como oposición desde 2004, 2005, y muchos actores han estado involucrados, entre ellos Claudia Sheinbaum, que después se convirtió en presidenta de la República y que era ya tenía la candidatura de su partido asegurada. Pongo dos ejemplos. Lo que tiene que ver con la cuestión de energía, donde Claudia Sheinbaum en 2008 fue un artífice de la creación de lo que después serían los fundamentos ideológicos de Morena en cuanto a energía, petróleo y en general soberanía. No puede entenderse el proyecto de Dos Bocas sin ese antecedente, no puede entenderse el proyecto de Comisión Federal de Electricidad sin ese antecedente, no puede entenderse el intento de reforma eléctrica que hizo el gobierno de López Obrador sin ese antecedente, donde participaron muchos, no solo Claudia Sheinbaum, estuvo Javier Jiménez Espriu, estuvo Manuel Barlet, estuvo Fluvio Ruiz, estuvieron muchísimas personas. Y Claudia Sheinbaum fue alguien que estuvo en esa brega, no solo teóricamente, argumentativamente, sino también en la calle, en la resistencia civil, enfrentando un intento de reforma y un albazo legislativo del PAN y de Felipe Calderón. El otro elemento es, por ejemplo... Se materializó después con Enrique Peña Nieto. Así es. Esta reforma sí se logró en 2013-2014 como parte del paquete corrupto de Pacto por México y Odebrecht, que justo en esa parte iba enfocado Odebrecht. El otro elemento es, por ejemplo, lo que tiene que ver con minas y cortar concesiones y recuperar territorio, que eso no es una ocurrencia de López Obrador, sino que tiene que ver con los activistas de San Luis Potosí, que después contribuyeron en la formación a Morena. Este paquete que se dio hace un año es una articulación de años de construcción política por parte de muchos actores, y además yo retomo ahora el nombre que se le dio en ese momento, que fue Plan C, que yo me voy a recorrer un poquito atrás, cuando empezaron estas marchas del INE y la Marea Rosa, que después desembocaron en aupar la candidatura de Xóchitl Gálvez y de este personaje del cártel inmobiliario, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, este berrinche, que hoy lo podemos llamar así, este berrinche que fue la Marea Rosa, que presuntamente estaba por defender al INE, se había opuesto al que era originalmente el Plan A. Digo, no hay Plan C si no observamos el Plan A. El Plan A era un intento de reestructuración de la representación política que, de haber pasado, hubiera permitido que hoy la oposición tuviera una mejor numeralia en las cámaras legislativas, con base en los votos que obtuvieron. Pero esa actitud de la llamada moratoria constitucional, que no fue más que un berrinche, los llevó a aislarse y hay que decirlo con toda claridad. El mal diagnóstico que se ha hecho desde entonces por parte de la oposición
pues ha permitido que lo que hoy conocemos como Plan C haya tenido estos vaivenes y este recorrido de plan A, plan B, plan C, pero hoy haya llegado con una fuerza inusitada a las cámaras y hoy ya sea una realidad que muy pronto se vayan a elegir jueces y magistrados en el marco de la reforma judicial. Entonces, en ese panorama estamos. López Obrador hace un año puso sobre la mesa algo así como una síntesis de lo que ha sido su gobierno y de lo que ha sido su movimiento, el que él ha encabezado como oposición. Y Claudia Sheinbaum, como artífice de ese movimiento, hoy es la nueva presidenta y entonces es como una síntesis de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Y el tiempo ha puesto a cada quien en su lugar, me parece. Es muy poco tiempo para que la oposición o la derecha mexicana se haya degradado a estos niveles. No, yo creo que viene degradándose de tiempo atrás, pero este año ha sido muy contundente. Es la consolidación de una degradación que se ha trabajado con mucho ahínco durante muchas décadas. Lo puedes ejemplificar en textos, por ejemplo, de Enrique Krause. Me estaba acordando ahora mismo uno que publica él sobre el carisma. ¿no? El carisma bueno y el carisma malo. El carisma bueno y el carisma malo. El carisma no se hereda, dice él en algún momento de su texto, que es maravilloso el texto porque sí describe lo estúpido, irracional, mediocre que puede ser alguien que se ha envilecido, ¿no? Y que se ha cerrado, se ha cegado. Su único trabajo es pensar, se supone, ¿no? Razonar. Pero el envilecimiento los lleva a eso y los lleva a todos. O sea, yo creo que es una generación completa de intelectuales que es arrastrado por su propio odio y por su propio rencor hacia las fronteras del vacío y luego ellos mismos empujan para tirarse a él, ¿no? Es tremendo. Xóchitl Gálvez no cree encarnar al pueblo. Es parte natural de ese pueblo. Ahí reside su carisma. Mujer ante todo y de origen modesto, indígena y mestiza, sojuzgada, liberada por sí misma, estudiante, ingeniera, empresaria, funcionaria pública. Su biografía es una metáfora del mexicano que busca una vida mejor. Nada más, pero nada menos. Alegre, valiente, firme, no se doblegará. Es patético, es ridículo. Es como el emprendimiento, ¿no? Es la idea de la emprendedora, ¿no? Sí, claro. Pues poco faltó para que dijera que hay populismos malos y hay populismos buenos. Bueno, de alguna manera lo dice. Sí. O sea, de alguna manera es eso. Claro, o sea, porque la apuesta era populista, digamos. Completamente populista. O sea, las gelatinas es que no es sino populismo. Entonces, en el texto de Krause y en la figura misma de esa intelectualidad hay una respuesta del momento en el que estamos. O sea, en un año se hunden a niveles que no sabemos si hay más abajo. O sea, yo no sabría decirte si hay más abajo después de Enrique Krause, de Aguilar Camín, si hay más abajo. Sí, como no, están tomando su lugar personajes del nivel de Chumel Torres. O sea, yo pensaría que ya estaban en ese nivel. No. O sea, pueden llegar. ¿Es más profundo Chumel Torres? Yo creo que no, Álvaro, ¿eh? Cuando vi la... Mira, diciendo en esto. Me refiero a que ellos están llegando a niveles todavía. No, a mí me parece más genuino Chumel Torres, como ya lo he dicho, que Enrique Krause. Porque es un pobre diablo, Chumel Torres, con micrófono. Siempre ha sido un pobre diablo con micrófono. El otro ha orientado políticas públicas, que es lo primero. Deja tú que sea asesor de presidentes. Y de Cemex, y de Santander. Y de la élite económica de México. El tipo ha orientado políticas públicas. O sea, ha obligado que los presupuestos tengan ciertas orientaciones. Y eso, eso nunca lo alcanzó Chumel. Chumel es un pobre diablo, hombre, es un pobre cómico convertido en eso que lo han convertido ¿quiénes? Pues los dueños de la prensa.
Ahí traen a ese pobre muchacho sin cerebro, ¿Tu rebotando, mi paisano otra vez, rebotando rebotando de un estudio al otro, de una pared a la otra, el pobre, ¿no? O sea, ahí lo traen. Enrique Krause es otra cosa. Yo creo que el nivel en el que está es inédito para un intelectual mexicano, porque aún habiendo intelectuales mexicanos de derecha, han sido gente respetable y respetada. Digo, el PAN se funda con intelectuales. O sea, perdón, estoy arrancándome. Comento lo siguiente. Hace un año, exactamente un año, el presidente López Obrador plantea una agenda que todavía tiene consecuencias hasta el día de hoy. Él está pensando en una agenda que va a orientar efectivamente a la elección, pero no solamente eso, también le da una cierta vocación al gobierno que venga. O sea, orienta. Yo creo que gran parte de las cosas que López Obrador hace es forzar una orientación hacia un destino de los gobiernos que vengan. De ahí su urgencia de provocar cambios constitucionales. Darle a la Constitución, regresarle a la Constitución esa vocación social que las reformas del neoliberalismo le fueron cortando. Es que si uno efectivamente examina la transformación que ha habido en un año de México, pues uno finalmente tiene que concluir que el proyecto político, evidentemente también electoral, perfilado por Andrés Manuel López Obrador, se materializa como proyecto nacional y cobra su dimensión real a partir de la Constitución. O sea, no puede haber una transformación social si no se lleva también al nivel de la arquitectura jurídica que se desprende de la propia Constitución Fue una General manera de la de hacer República. un constituyente, Sí. ¿no? Claro. Y Que lo hace Salinas, ¿eh? O claro, sea, para Salinas mal, lo es. Él transforma Por la supuesto. Constitución y le modifica la vocación a la Constitución. Y lo hace también en su momento, en la segunda generación de reformas, el Pacto por México de Peña y sus alcahuetes de la oposición. En el caso del proyecto de la Cuarta Transformación, que es también un proyecto nacional, lo que urgiera llevar a la Constitución ese conjunto de derechos antiguos que se fueron desmantelados de la Constitución y nuevos a una Constitución con una visión de siglo XXI, que es lo que está en curso. Lo que hace López Obrador el 5 de febrero de 2024 es generar, digamos que las reformas que son más acuciantes y que se ponen a disposición de la sociedad para que la sociedad diga si la respalda o no. Pudo no haberla respaldado. Voy la segunda parte de este planteamiento. Mientras que efectivamente López Obrador y su proyecto, teniendo como candidata presidencial a Claudia Sheinbaum y a candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados y a gobernadores como parte de esta elección más grande de la historia de México, la oposición no es capaz de articular una sola propuesta. Por eso, la mejor definición que podemos hacer de la oposición es que es una oposición reaccionaria. Reaccionaria. Sí. Es una oposición que solamente dice estamos en contra de eso. Reacciona a las acciones de una fuerza, de la fuerza de la Cuarta Transformación, liderada por López Obrador en aquel momento y hoy, ni duda cabe que por Claudia Sheinbaum. Esa oposición reaccionaria, por eso también se hunde. Y es reaccionaria no solamente en términos de reacción, es reaccionaria en términos también políticos. Es una oposición reaccionaria con una vocación al ¿cómo decirlo? Una característica de los vendepatrias
de los reaccionarios es ser vendepatrias. Pues es una de las características que tiene la oposición, esa vocación por someterse, por rendirse y por llamar a que vengan los extranjeros a resolver los problemas de México. ¿Cuál es el resultado de esta conducta, de una y de otras conductas? Pues la sociedad que se expresa en el voto. Y el voto es mayoritario, el 60% para la candidata de Morena y sus aliados, que ha llegado al 80% un año después de los episodios que estamos reseñando. ¿Y dónde está la oposición? Bueno, ya desapareció un partido, el PRD. Los otros están en un estado de necesidad, con una alarma interna que no confiesan, pero que tienen, porque hay muchos embriones de partidos que van a crecer a costa de ellos, del PRI, del PAN y del propio partido Movimiento Ciudadano. Entonces, un año después de ese plan C, vemos a un montón de cascajo opositor, a esta oposición reaccionaria, incapaz de representar algo. Ni siquiera ya la oposición retobona, porque resulta que regresa el que huyó. Uno de los liderazgos de la oposición es Ricardo Anaya. Ah, sí, y está muy Y hoy verbal. asume el liderazgo no solamente como coordinador del Senado, sino en los hechos el liderazgo del PAN. Es un vocero. Con otro granuja, como es Jorge Romero. Y concluyo con el PRI. ¿Cómo está el PRI? Apoderado completamente de todas las estructuras y obviamente de los dineros por parte de Alejandro Moreno. Hace un año todavía no expulsaba no echaba todo ni a Beltrones. Ni a don Beltrones. O sea, y uno ve entonces a la oposición efectivamente un cerrito de cascajo. Por decirlo de buena manera, por no decirle otra cosa. Cerrito, hasta Sí, con cariñito. hasta con ¿no? cariñito. El otro día pasó el camión de colchones y vi a Costa Naranjo. ¿En forma de colchón o qué? Entre dos Entre colchones. dos colchones ahí metido. Bueno, de ese tamaño es el cambio que se operó en un año en México. Sí, es muy impresionante. Yo le pido al auditorio de Radicales que se tome un momento y un respiro y piense qué estábamos diciendo y qué estábamos sintiendo hace un año y lo compare con ahora. Es muy impresionante lo que describes, Álvaro. Yo creo que sí, efectivamente han ido más abajo. Según la perspectiva, digamos, si tú vas, como lo hizo Xóchitl Gálvez, acompañada de Juan Pardiñas, que entonces todavía era director del Reforma. Ya no era director. Ya Cuando no era. fue a Estados Cuando Unidos. fueron a Estados No, Unidos. el mano derecha, el artífice de esa gira de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos, Pardiñas. Juan Pardinas Carpizo, Pardinas. exdirector editorial del Grupo de Reforma. Sí, y a lo que voy es, bueno, si ya fuiste al Wilson Center a ofrecer las aduanas, la energía a los gringos, pues yo diría que sí es caer más bajo, pero puede ser que no, que la propia Xóchitl Gálvez haya apoyado los aranceles que Estados Unidos nos quería imponer hace unos días, junto con Ricardo Anaya. Es decir, los dos dijeron que era la culpa de el mal gobierno de Andrés Manuel, porque siguen evocándolo, a pesar de que ya no está en la vida pública. Los dos dijeron que apoyaban eso de los aranceles porque era como un castigo a lo mal que se había hecho la lucha contra el crimen organizado. Asumiendo completamente the whole enchilada
de lo que era lo que es este discurso que ahora está mucho más recrudecido con Trump y Marco Rubio, pero que es el mismo de siempre, es decir, que es los mexicanos permiten que entre el fentanilo que mata estadounidenses, por lo tanto yo voy y mato a los narcotraficantes que están matando estadounidenses, es decir, una simplificación del problema que ellos mismos crearon con la diciéndole al público consumidor que los opioides no eran adictivos. Crearon este problema y además le venden las armas no solamente al gobierno mexicano, la Colt, la Glock y otras empresas de armamento, sino también al gobierno mexicano. El Plan Mérida, etcétera. Ha sido un ganar-ganar para las empresas armamentistas. Nada de esto se dice en ese discurso de Estados Unidos y Xóchitl Gálvez y Ricardo Anaya lo toman como una verdad. En esa situación quedaron, digamos. Alejandro Moreno Cárdenas, el líder del PRI, también hizo como un elogio de la posibilidad de que entraran las fuerzas armadas estadounidenses a terminar, quién sabe de qué manera, con los cárteles. La oposición, digamos, ha insistido en su vendepatrismo. Vendepatriotería. ¿Cómo se dirá? Vendepatrismo, yo diría, pero no sé. Los intelectuales nos pueden decir. Sí, pero y saben del tema. Sí, cómo no. Y saben del tema. A Christopher Domínguez. Y con eso concluyo, es decir, han insistido en este asunto, nada más que la situación internacional ha cambiado también, y entonces ahora resulta, que es una cosa que el maestro Quintanar ha dicho ya aquí, ahora resulta que los que se presentaban como liberales, como Krause y el propio Ricardo Anaya, de Xóchitl no podemos decir qué es exactamente, pero los que se decían como liberales con el cambio de Trump, ahora resulta que apoyan a Trump porque coinciden con él. Sí, los trumpistas de facto. Bueno, hubo una ligera discrepancia entre los maestros Álvaro Delgado y Alejandro Páez sobre quién caía más bajo, si los Chumeles o los Krauses. Yo quiero contribuir para tratar de mediar. Yo diría que la diferencia está en que los Chumeles están orgullosos de su incompetencia intelectual y los Krauses no se han dado cuenta de la suya. Ese es el problema. Es bueno, está bien. Entonces, una manera de identificarlos, al menos. Sí. Sí, es que una cosa es, o sea, estar orgullosos de la estupidez y gritarla y presumirla, y otros que, como retomo lo que dice el maestro Fabricio, o sea, se las dan de liberales, de sibaritas, de hipereducados, cosmopolitas. Perdón, su discurso coincide con el de Trump en muchas cosas y Trump no es ningún ser brillante. Bueno, creo que me había comprometido al morbo ahorita a hablar de dónde están esos protagonistas de hace un año. Y creo que es muy revelador decir las cosas, de dónde están ahora. En primera, pues, Claudia Sheinbaum es presidenta con una votación inédita, con la reforma judicial en marcha, ya con listas de aspirantes a personajes aspirantes para ser votados en elecciones. Por cierto, habría que hacer un programa de radicales sobre la lista, ¿no? Analizar para decir por quién no. Sí, ¿por qué no? Sí. No, ¿quiénes son los candidatos de la derecha? Que tiene muchos. Maricela Morán. Muchos. Fíjate, ahorita le estaba enseñando a Álvaro, me estaban pasando que uno de los candidatos, perdón, Job Daniel Wong Ibarra, pues es el brazo de la luz del mundo dentro del Consejo de la Judicatura de Norma Piña. Dios mío. Imagínate, nada más. Por ejemplo, es que ese es el trabajo que tenemos que hacer como periodistas también, ¿no? De acuerdo. Perdón. No, estaba muy bien. Y va por ahí, por esa línea de ver estos personajes. Señalaba yo a Krause porque pareciera un personaje menor, pero no lo es tanto en términos cualitativos. Cuantitativos, pues sí. Pero él y otros fueron los grandes, los que sugirieron esta unión que después sí se concretó, que es la del PRIAN.
Y hoy, hasta donde entiendo, pues Krause anda por ahí tratando de colaborar con el PAN, ¿no? Ahí estaba... Sí, estaba yo lo publiqué que efectivamente es asesor del PAN. Entonces, ahí está. Bueno, ¿qué ha pasado con estos personajes? Mario Di Constanzo es vocero del PRI. Del PRI. Ah, qué bonito. De haber sido, él fue asesor en la Cámara de Diputados del PRD contra el Fobaproa. Claro, de Alfonso Ramírez Cuellar, era asesor de Alfonso Ramírez Cuellar en las 57 legislaturas. Fue secretario de Hacienda del gobierno legítimo. No, pues, terminó. Eso es degradación, no chingaderas. José Antonio Crespo sacó un libro sobre el fraude del 2006 sí. Y ahora es un furibundo anti López Obradorista. Y bueno, ¿dónde están esos personajes? Bueno, Jorge Castañeda con su... Hay que decirle a Xóchitl que vaya con toda la guerra sucia contra Claudia Sheinbaum. Bueno, está corrido. Aguilar Camín lo corrieron también. A Claudio X González se le esconde a todos. Anda nomás ahí muy activo en redes, pero ya está medio perdido en público. Y nada que rinde cuentas de la marmaja, de los millonadas que todos le lados aportaron. Que le dio el USAID. Que No solamente, aquí también. Bueno, aquí los también. empresarios. Sí. Se le esconde a Álvaro Delgado cuando trata de persigue por Chapultepec. Sí, y siendo un personaje público tendría que dar la cara. Bueno, Krause, además de ser asesor ahí, pues anda muy de chócalas con Salinas Pliego, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que se las da de liberal, letrado, intelectual y que pugna por la no polarización y la armonía y no sé qué, acaba de publicar en su cuenta de X, Salinas Pliego publicó, retuiteó el texto de Krause del domingo pasado? No, es más que eso, Alejandro. No, y la cátedra Letras Libres en la Universidad de los Libertarios. En la Universidad de la Libertad, que es algo así como la cátedra Milei o alguna... O sea, es como si me dijeran, maravilloso. No, pues vas a ser colega de Milei, ahí andaba precisamente creo que Christopher Domínguez Michael, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Bueno, me dijeron que esa universidad tiene un helipuerto, porque la aspiración de Salinas Pliego es que sus alumnos lleguen en helicópteros. Qué bonito. Sí, yo creo que va a pasar, ¿eh? Sí. Y bueno, en lo que fue la Marea Rosa, que tiene su antecedente con el Sí por México y demás, hoy es un proyecto que aspira a volverse partido político. No sé si tengan posibilidades de lograrlo, ahí andan los voceros más visibles de este grupo, que también, sin embargo, se ha publicado quiénes son y una genealogía muy importante de qué han hecho estos personajes, donde destacan Acosta Naranjo, Belaunzarán, Edmundo Jacobo Molina, que de haber sido un alto burócrata eterno y alto burócrata del IFE, luego del INE. Ahora nadie dice nada de que resulta que está en un activismo partidista. Claro. No tendría nada de malo. Estaba desde antes. Exacto. No tendría nada de malo si nunca hubiera tomado la línea de una función pública que requiere de un desentendimiento de los partidismos. No de la política, porque eso es imposible, pero sí de estos partidismos militantes tan claros. Alejandro, no es solamente eso, hay un mandato constitucional. Exactamente, por ley. La función electoral debe mesurarse por completo. Objetividad, legalidad, independencia, autonomía, certeza. Son principios constitucionales de la función electoral que él no cumplió, como no cumplió Lorenzo Córdoba. Porque invirtieron dinero desde el IFE para publicar panfletos en contra del populismo con la vulgata del PAN como discurso. O sea, no era... Es como se puede plantear, ¿qué dirían todos si hoy Guadalupe Tadei dijera vamos a publicar libros desde el INE en contra del neoliberalismo? Por supuesto que PRI y PAN con todo derecho saltarían indignados. Dirían, oigan, es que el INE está tomando el discurso de un grupo partidista, y tendrían razón. Y no, cuando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama hicieron eso e invirtieron recursos en eso, no, es la defensa republicana de la democracia. Como decían los maestros en los periodistas, usando los colores en la portada del libro de la Marea Rosa. Las tipografías, todo. Las frases, todo, absolutamente, entonces, como orientándolo, pues, ¿no? Y yo con esto cierro, pues esta Marea Rosa derivó en un partido que posiblemente lidere a Guadalupe Acosta Naranjo. Eso es ya un grado de degradación tremenda. Si llegan a convertirse en partido,
Yo les auguro ser un partido bonsái, de esos que son muy caros, enanos y nunca crecen, ¿no? Pues entonces Sí. así se va a quedar. Yo creo que hay mucha falta de inteligencia y no lo notamos en lo que sucedió en la oposición en los últimos meses y años, pocos años pues, ¿no? Hay mucha falta de inteligencia y un exceso de arrogancia. Es demasiado arrogante la oposición y la derecha mexicana. Hay demasiada arrogancia ahí y todo eso los ha perdido. Piénsate que en el apocalipsis zombie, cuando lleguen los zombies a comer cerebros, por ejemplo, pues se van a salvar seguramente los chumeles, digamos, ¿no? Por ejemplo. Porque no tienen. Porque no tienen, por supuesto. Y una gran cantidad de ellos, pues, se van a salvar porque en el apocalipsis zombie. Hay otros que van a ser muy cotizados porque no lo van a usar. Por ejemplo, otra, ¿no? Peleándoselo entre ellos. Oye, no, mira que no. Término Es que medio. está Un botana. jugosito. Hay otros que se han venido. Todavía, ¿no? Es- Hay otros que se han venido reduciendo en el tiempo, ¿no? Que ya, digo, sí había un cerebro ahí en Krause, pero yo creo que han de pasar y a decir, Y en Aguilar Camín. y en Aguilar Camín, como Mosqueados. que, sí, ya como que hasta los zombies les hacen el feo, ¿no? En Se el le pone una apocalipsis zombie. palomilla. No, hay inteligencia, pero hay mucha soberbia. Esa es gran parte del problema, yo creo que de la derecha mexicana. La ganancia, creo yo, de estos tiempos es que sí ha habido todo este ejercicio para agruparse es hermoso y fue forzado por López Obrador. Y es maravilloso ver al noble y al villano y el prohombre y al gusano, ¿no? Juntos, sin importarles la farsa, pues aquella foto extraordinaria de Xóchitl Gálvez con toda la derecha intelectual, que es en realidad Toda. toda la intelectualidad mexicana. Solo falta Krause que se debe haber escondido en No, el no, baño. sí, sí. No, no, esa estuvo ahí porque habla. Claro, en los videos pero- se le escucha hablar. Pero se fue al baño. Pero él se fue al baño, sí. No, también. Imagínate, rendidos ante una mujer a la que ellos no respetan Y que ella no sabe quiénes son. y que ella no sabe, nunca ha leído un solo texto de ellos. Y a ellos no la respetan, pero están unidos ahí por el odio. No el amor, sino el espanto, como diría Borges. Entonces es muy padre esa escena, es una de las escenas más padres que nos ha tocado ver en estos tiempos. Los textos de Enrique Krause explican muchas cosas, pero ya verlos ahí, a todos juntos en torno a Xóchitl Gálvez, a quien acto seguido mandan al bote de la basura. O sea, ¿quién habla de Xóchitl Gálvez ahorita? ¿Por qué, si era tan buena y carismática, enorme, una giganta, por qué Enrique Krause no le ha dedicado un solo texto más? Que se sepa, ya no se reúne con ella, ya no la ve, porque en el fondo la menospreciaban o peor aún la despreciaban, ¿no? Porque no era parte ni de su clase, ni de su... Entonces, en un año hemos visto pasar todo eso. Una degradación a niveles que... ellos envejecieron muy mal, pero creo que este último año es tremendo para toda la oposición mexicana. Y para los núcleos, por ejemplo, intelectuales, académicos, es tremendo. Yo creo que es también una oportunidad se abre para que se conformen nuevos núcleos y que venga una nueva idea y que crezca una nueva idea. Ahora, es Los que estaban aplastados por esa élite, ¿no? básicamente, sí, por el reparto del dinero, básicamente, pues tenían todo y usaban el dinero para segregar, para hacer a un lado, ¿no? Al mismo tiempo, y no quiero ser discordante, sí hay razones para celebrar que esto haya sucedido en México. Al mismo tiempo hay razones también para temer, porque lo que sucede en este año es la consolidación del proyecto de la ultraderecha en Estados Unidos, por ejemplo. Llega Milei al poder, que le da un poco de es un payaso allá, al que Trump también igual menosprecia, y ve. Pero al que apoya el Fondo Monetario. Al que aponda,
No, por supuesto, y es un proyecto, es parte de un proyecto. El Es que me da risa con el desprecio. No, es que lo veo, Álvaro, con esa foto que nos gusta pasar, que no hay que olvidar nunca, de él pintado, güey, o sea, maquillado, blanco, así. Le estaba diciendo, le decía yo a Álvaro, oye, ese cabrón, para ponerle una ristra de ajos, ¿no? Se habría transformado, pues es pintado de Nosferatus, güey. ¿No? ¿Qué onda con el personaje? ¿Tú sabes por cuál es el origen? Es que no llevó a su maquillista al viaje. De entrada maquillista. Llevar un viaje. Ya hay un problema con eso, porque tiene maquillista. Tiene maquillista. Y entonces no fue al viaje la maquillista y se maquilló él solo, con las instrucciones de la maquillista. Por teléfono. Pero no resultó eficaz. O sea, el resultado es grotesco. Llegó como Luis XIV, ¿no? Sí, exactamente. El personaje es grotesco en sí mismo. Sí, no, espérame, por Y favor. con el maquillaje excesivo, que no se retiró, seguramente no se lo retiró con una esponjita, sino con una espátula. Se la puso así, ¿no? Entonces, es como qué le ocurrió a Baby Jane con, ¿no? No, esa película, o el Sunset Boulevard, ¿no? O sea, estas actrices ya envejecidas que se siguen maquillando Sí. como niñas, ¿no? Sí. Luis XIV. Luis XIV. Sí, nomás con un buen lunarcito aquí. No, es una cuestión. A mí me parece menos preocupante que tenga un maquillista así a que tenga una medium interespecies como tiene para poder seguir, para poder comunicarse con su perro Conan fallecido. Bueno, retomo. También hay que considerar que lo que vimos en este año es el regreso de esa ultraderecha muy poderosa. Lo que está pasando con Estados Unidos y con Trump le va a dar para reconfigurar a Estados Unidos y convertirlo en eso que él está pensando. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El mundo se mueve cuando hay un presidente más o menos de Estados Unidos hacia la izquierda. El mundo se mueve hacia la izquierda. Y yo creo que este hombre sí va a mover muchas cosas. Vamos a ver, porque yo creo que, por ejemplo, mi ejemplo para decir que sí va a mover cosas y que Estados Unidos tiende hacia las derechas y cada vez más agresivas es que todos los aranceles que él establece para China se mantuvieron con Biden. Por ejemplo, toda la guerra de Trump contra China se mantuvo con Biden y sigue hasta el día de hoy. De hecho, se ha recrudecido. Y de tal manera que estamos viviendo un mundo bipolar nuevamente, o sea, una reedición de la Guerra Fría, donde Marco Rubio, como si fuera Negroponte, anda por las Américas presionando para que corten lazos con China, o sea, en una cosa... Haciendo cárceles en El Salvador, ¿no? Diciendo mentiras sobre que consiguió el canal de Panamá gratis. O sea, ni siquiera hay una agenda de desarrollo, nada. No. Están viendo dónde avientan gente, dónde meten a quién, dónde encarcelan. Guantánamo, ahorita estaba leyendo que la Liga de Abogados Democráticos de Estados Unidos, que es muy poderosa allá, está diciendo que nadie ha podido contactar a ni un solo migrante en Guantánamo, de los que llegaron porque están incomunicados como terroristas. O sea, ya están metidos en Guantánamo e incomunicados, no tienen derecho ni siquiera a un abogado. O sea, los llevaron a aguas internacionales para ahí tenerlos, someterlos, humillarlos, como humillan a los terroristas árabes. Humanos, ¿eh? Así es. Entonces, también eso sucedió en este periodo. Meto la nota porque nos va a tocar en el siguiente tramo ver a nosotros mismos, pues sí, a una presidenta que va a tener que diversificar su atención entre lo que está pasando en su nación, que es mucho y es bueno, y lo que está pasando por fuera, que es mucho y es malo. Hemos examinado en lo que ha acontecido en un año y es mucho. Por una parte, la consolidación del proyecto de Cuarta Transformación en su segundo gobierno nacional, con un poder territorial inmenso como
son los gobernadores, 24 en la República Mexicana, con la fuerza constitucional que les da las mayorías en el Congreso y el Congreso Constituyente, que incluye también los congresos locales. Vemos también esa oposición reaccionaria y pulverizada. Y entonces lo que también es importante examinar es que en este año el cambio de gobierno se generó sin ningún conflicto de ningún tipo. Es cierto. Eso también es muy importante puntualizarlo. En términos de la gobernabilidad democrática, ¿hay vigencia de las libertades que la Constitución consagra? Por supuesto que sí. Y en el ejercicio de las libertades se mide también cuál es el estado de la democracia. ¿Hay abusos de poder? ¿Hay de pronto comportamientos que no son positivos, digamos? Pero hay una normalidad democrática en México. Este año, en 2025, habrá 2 elecciones estatales, en Durango y en Veracruz. Vamos a ver también eso, de alguna manera va a ser también un termómetro del ánimo social. Si se ha erosionado el apoyo popular al partido de la presidenta de México. Son elecciones municipales en los 2 estados, pero nos va a permitir también calibrar qué tanto las oposiciones crecen en caso de que hubiera en caso de que hubiera una inconformidad. Escucho una voz, no sé si es mi yo interno, y si ha perdido apoyo popular también Morena, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, después de este año vertiginoso que consolida la base del proyecto de Cuarta Transformación, y que se consolida también con las reformas constitucionales, 14 reformas que ha habido de septiembre a febrero, y que se agregan ahora 2 que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso justamente el 5 de febrero en el Teatro de la República en Querétaro. Bueno, va a ser importante cómo se van a procesar esas. Y diría algo más. Aquí ya este ciclo de transformación radical que hubo en este año también interpela particularmente a la presidenta y a su proyecto a consolidarlo, resolviendo todo tipo de problemas que tiene enfrente. Los que vienen de tiempo y los que aparecen inevitablemente. Y yo digo, no hay ningún pretexto ya para resolver problemas, porque tienen el gobierno federal y los gobiernos estatales todos los instrumentos para resolverlos. Y en ese sentido yo digo que después de un año se han sentado las bases para esta resolución de problemas. Sin duda el más grave es el de la seguridad y el problema económico también, con la bestia Donald Trump encima de nosotros. Sí, habría que pensar también que me da mucha risa el coraje que hicieron algunas. ¿Por el arreglo que hubo de la presidenta con Trump? No, porque no invitaron a Norma Piña al acto del 5 de febrero. De febrero. Y hablaban de la expulsión de uno de los poderes de un acto protocolario, de la expulsión. O sea, pues no le invitaron. Es que Norma Piña no es que hubiera llegado y le cerraron la encarna puerta. el poder. Es que es como Lorenzo Córdoba. Es como Lorenzo Córdoba y la democracia. Claro, él encarna, ¿no? Como Xóchitl Gálvez y Sí, exacto. el pueblo. Yo quisiera encarnar la soberanía alimentaria. Bueno, yo lo dije y lo reitero aquí. Yo creo que Norma Piña
efectivamente ha sido una mujer que ha sido un obstáculo, pero en efecto tiene una representación del poder Sí, judicial, pero yo entiendo, uno de los poderes del Estado. Entiendo, no solamente porque no se paró frente a la investidura del presidente López Obrador, o sea, no era pararse frente a él. Ella tuvo que haber entendido que no era pararse frente a López Obrador, sino a la investidura presidencial, que es una cosa distinta. Pero bueno, no lo entendió así. Pero yo entiendo que no se le invite precisamente porque ha violentado la Constitución y no Sí, la ha respetado. sí. No solamente porque hizo todo para que no sucediera la elección que sucederá en junio de este año, sino porque violó leyes y ya al final, digamos, hablando de degradación, que tanto le gusta y nos divierte tanto a Alejandro Páez y a nosotros tres, la degradación fue aquel momento en que perdiendo, no logra sus 8 votos y dice, ¿y no se podría con 6? Sí, sí, claro. ¿No? No, por supuesto. Me parece apenas, digamos, justo que no se le haya invitado, pero Igual lo pienso yo. pensando, digamos, en lo que viene, efectivamente, pareciera que México es una especie de oasis progresista, democrático, con un orgullo renovado, en medio del desierto del crecimiento de las ultraderechas, de la virtual desaparición de la socialdemocracia en el mundo y el nacimiento de expresiones realmente de otra índole, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco una agrupación en Alemania que tiene 21,000 afiliados que están armados y que reivindican que ellos viven en el Reich de Hitler y no en la República Alemana. Han tratado de tomar el Congreso, han tratado de secuestrar funcionarios, es decir, hay un ambiente desértico en el mundo, en este oasis, con este oasis que es México. Ahora, es muy importante pensar... Y en América Latina. En América Latina también, pensar en la metáfora del oasis, porque efectivamente surge, digamos, por lo que tiene debajo, porque tiene agua debajo. Y en el caso de este año que hemos hecho el recuento, se ha fortalecido, digamos, lo que nutre a la legitimidad que le permite alegar soberanía al gobierno mexicano, al Estado mexicano. Porque no solamente tiene el apoyo de un consenso social brutal, geográfico, de clase social, de escolaridad, etcétera, en el país, sino que además puede apelar, y eso lo ha hecho, me parece muy bien, Claudia Sheinbaum, apelar a el orgullo nacional más allá de las fronteras, donde, digamos, los inmigrantes se sienten parte del país, lo son, y obtienen la protección del Estado mexicano, y por eso se permiten, digamos, salir a las calles en Los Ángeles, en Nueva York, etcétera, pues seguramente con miedo a los organismos, sí, a las represalias, agencias, ¿no? Sí. De inmigración en Estados Unidos, pero respaldados por la presidenta que dice, bueno, pues yo los voy a recibir, ahora sí que como diría el maestro Álvaro Delgado, como usted se merece. Como usted se merece. Y entonces me parece que ese oasis, digamos, todavía tiene vida. Decía Danton que un pueblo que no se mantiene convocado deja de ser pueblo, y la convocatoria este año será sin duda a la elección de los juzgadores en julio. Sí. Así es. Bueno, con este recordatorio de lo que pasó con esta conducta inadmisible de Norma Piña de tratar de oponerse a algo con 6 votos cuando se requerían más, o por ejemplo con el enojo que padece Xóchitl Gálvez cuando le dicen que fue candidata del PRIAN, cuando lo fue, es que la mejor manera de combatir a la oposición que hizo el presidente López Obrador cuando en su sexenio, y como hace la presidenta Claudia Sheinbaum en su sexenio, para combatir esa oposición no es necesario insultarlos o
o invertir demasiado, basta ponerles un espejo retrovisor. Y mira, tú hiciste esto y lo que ven no les gusta, por eso están así de desatados, ¿no? Creo que este arrinconamiento de la oposición, que en buena medida es algo que ellos mismos se construyeron, pues nos lleva a este escenario donde el gran contrapeso, entre comillas, al gobierno mexicano, pues es Donald Trump y es Estados Unidos. Está en el exterior, no en la política local. Y eso habla muy mal de todo, no solo de la oposición mexicana, sino de la situación en el mundo. Porque bueno, yo creo que hay un consenso ya en este momento de pensar que Trump es una amenaza, una absoluta amenaza. Y pues habla muy mal del Partido Demócrata también, que no pudo hacer frente a esa amenaza y llegó en un segundo periodo Donald Trump, bueno, con un segundo periodo no consecutivo, pero ya un segundo periodo más fortalecido, con mayor base social. Y el gran problema de personajes como Trump no es solo las decisiones desacertadas que toman, que muchas veces son producto de manotazos en la mesa, de esta serie de amenazas donde el interlocutor tiene que saber cuál elemento de la amenaza sí es real y tomárselo muy en serio, lo cual dificulta el trato con este personaje. Creo que seres como Trump en el poder tienen otro daño colateral en el mundo, que es el de envalentonar a gente incompetente o gente desquiciada. No son solo estos personajillos ahí de la extrema derecha que se sienten representados en el poder con gente como Trump, así como en Europa pasa eso, pues el resurgimiento de pintas del Ku Klux Klan en Estados Unidos se sienten representados por Trump, se sienten envalentonados. Validados. O ya en otros niveles, aunque en otros niveles de política, aunque no de mentalidad, gentuza como Daniel Noboa el presidente de Ecuador, diciendo que va a poner aranceles del 27% a México. Ese es el problema de las... Que se maquille, ¿no? Sí, ya que se maquille. Sí. Que se maquille o se ponga... Y quiere esa foto ya. Yo quiero la foto. O se ponga un peluquín naranja, ¿no? Ya para que... Sí, eso sería menos indigno que hacer lo que hizo. No, y bueno, es obvio que esta bravata es porque hay elecciones en Ecuador, pero es decir, esta trompización de estos sectores nos lleva a esta reflexión. O sea, las extremas derechas, aunque sean minoritarias, marginales, son peligrosas siempre. Así sea la militancia de uno, ese uno ya es de cuidado. Y pues bueno, yo no sé en qué vaya a terminar esto, pero la amenaza de Trump rebasa fronteras, no solo con sus decisiones, sino también con el envalentonamiento que da a estos seres así de impresentables. Me toca cerrar Radicales. Antes de irme al cierre, quiero recordarles que el 18 de febrero empezamos a las 11 de la mañana, empezamos un nuevo periodo con Radicales totalmente en vivo a partir del, ¿qué dije? 18 de febrero. Bueno, este viernes que grabamos Radicales, yo leía dos textos importantes. Uno de ellos es que la Unión Europea se estuvo preparando durante todo 2024 para este momento y que, sin decirlo, sin plantearlo, sin que se supiera, formaron un equipo de trabajo robusto de todos los países para ver cómo iban a escalar la respuesta a Trump en la amenaza de aranceles. Y acaba de salir algunos detalles de cómo va a ser la respuesta de la Unión Europea, y me da un cierto alivio, digamos, que existan otros frentes para Trump al mismo tiempo. El segundo texto es que se descubre todo lo que estuvo haciendo desde 2022, 2023, 2024, tanto Kushner como uno de los hijos de Trump, trabajando en Gaza, trabajando en Israel, trabajando en toda esa región para ver el potencial para la organización Trump. Entonces vimos a Trump salir y decir,
pues me voy a apoderar ya de la Franja de Gaza. Hacer unos hoteles. No, tiene un plan, de hecho, sí lo tiene, pero no es para Estados Unidos, es para su familia, es para él, que también es muy importante. Este mismo viernes, al mismo tiempo, se reúne Justin Trudeau con todo su equipo y con todos los empresarios y tal, a una cumbre económica para ver cómo van a responderle a Trump. A mí me parece que era con dignidad, como lo había hecho la presidenta de México, no lo hizo así. Y pues con las consecuencias que ya conocemos. Al mismo tiempo, ¿dónde están los demócratas? Hoy mismo había un foro que se llamaba literalmente ¿dónde están los demócratas? O sea, literalmente es ¿dónde están los demócratas? Se llama el foro, y estaba un montón de gente porque dicen, mira, ¿dónde están los demócratas? Es el foro, así se llama. Es un foro donde hay una discusión, un panel grande diciendo, ¿qué le pasó a Estados Unidos? Le pasó a los demócratas lo mismo que le pasó a la oposición en México, al PRIAN. Ahora, algo hicimos bien nosotros en este tiempo, en los últimos años, y eso tendríamos que tener pues un cierto orgullo sin que se convierta en vanidad, porque como mexicanos, pues como ciudadanos, logramos tener un gobierno y apoyar un gobierno que se estaba preparando para algo como lo que venía en el mundo, y eso no es menor. Sí estamos en una vanguardia tremenda cuando tenemos un gobierno que va en contraposición a la corriente que parece ser la insalvable, que al mismo tiempo es la peor, que es Trump y compañía. Entonces, pues seguramente nos va a tocar analizar los siguientes meses y semanas lo que viene en ese sentido. Yo tengo que conservar el optimismo, espero que Trump no golpee a México como él pretendería o quisiera, debido a que tenemos un gobierno fuerte, firme, sólido, y eso pues da un cierto aliento. Por lo pronto, pues hasta aquí llegamos en analizar un año con buenas noticias, yo creo, a pesar de todo. Sí, es un buen año. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vámonos.